nombre de nuestro Señor Jesucristo. He titulado el mensaje de esta mañana Los Peores, y creo que siempre que uno está en este sitio tan privilegiado, uno tiene que depender enteramente del Espíritu Santo, porque uno no puede generar una bendición espiritual como ser humano a menos que el Espíritu Santo lo haga. Y antes de abrir la Escritura, permítanme hacer una breve oración. Señor, nos disponemos a merced de la influencia de tu Espíritu Santo para que hoy podamos escuchar tu voz hablándonos a nuestro corazón y a nuestra mente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer una cita aquí, con esta vamos a comenzar, Marcos capítulo 1, versículo número 14 en adelante. Marcos capítulo 1, versículo 14 en adelante. Algunos textos aparecerán en la pantalla, otros no. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hasta allí. Les voy a hacer una pregunta y por favor quiero que me contesten. De hecho, tenemos un micrófono disponible. Les voy a hacer esta pregunta, los que están siguiendo la transmisión la pueden contestar ahí abajo del video, pero los que están aquí quiero que me contesten. Si Jesús estuviera aquí hoy, ¿tú crees que Jesús te escogería como su discípulo? Si usted dice sí, va a decir porque sí. Si usted dice no, va a decir ¿por qué no? ¿Correcto? ¿Estamos listos? Si Jesús estuviera aquí, ¿te escogería como su discípulo? ¿Por qué sí? Si es sí, ¿por qué no? Si es no. ¿Quién quiere levantar su mano? Le traemos aquí el micrófono a José, acá al frente. José Rodríguez, un joven aquí de nuestra iglesia que nos apoya en la alabanza. Adelante, José. Diría que sí, porque amo la verdad. Ok. Y yo sé que Jesús es verdad. Entonces, ¿Jesús te llamaría como discípulo solo porque amas la verdad? Sí, porque todo lo que Él me dijera lo haría, lo seguiría porque sé que es bien para mí, intentaría hacerlo mejor. Y si cayere, yo sé que tendría mano de Él para levantarme. Ok. Gracias, José. Noten que cuando hablo de discípulo, estoy hablando de un grupo selecto, ¿verdad? Es el equipo cercano al Señor. Si Jesús estuviera aquí y te llama como discípulo, ¿tú crees que te llamaría como discípulo, sí o no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Alguien más levantó su mano? Aquí, mi hermano Chagoya, por favor. Sí, un feliz sábado para todos. Es una muy buena pregunta, pastor. Nunca me la había hecho. Sin embargo, mi corazón me dice y mi mente me traslado rápidamente cuando esto sucedió. Incluso hubo un tema en una de las lecciones acerca de la elección o selección de los discípulos. Sabemos que Cristo se la pasó orando toda la noche y esto vino a ser una decisión divina. Por lo tanto, me atrevo a pensar que, y por conocimiento, que Cristo ve nuestros corazones, no lo que yo sienta o lo que yo piense. Pero si la pregunta viene dirigida a mí, yo con gusto lo aceptaría, obviamente, pero yo pienso que sí,
porque Él ve lo que nosotros no podemos ver y Él ve lo que podemos llegar a ser, ¿sí? No quiero extenderme mucho, sé que es una pregunta breve, pero yo pienso que sí, porque Él ve a través de los corazones de cada uno de nosotros lo que podemos llegar a ser. Gracias, gracias, hermano. Y es cierto, Jesús conoce los corazones, pero eso puede tener una consecuencia. Dios conoce lo profundo del corazón y hay cosas profundas en el corazón de cualquiera de nosotros que no nos gustaría que queden al escrutinio de la voluntad del Señor. Quiero comentarles, hermanos, que los discípulos cuando fueron elegidos, ellos no pidieron ser discípulos. Tome eso en cuenta. Ellos no metieron un resumen para ser llamados como discípulos. De alguna manera nosotros estamos relacionados con esta idea de ser escogidos. Por ejemplo, cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted va a la entrevista con el propósito de ser elegido, se viste bien, se para derechito en la silla donde lo están entrevistando, trata de contestar las preguntas de una manera inteligente para que lo escojan. Si usted es un varón soltero y anda buscando alguna dama, usted se viste para que lo escojan. Plancha mejor su ropita, se pone un perfume. Si usted es una dama, se arregla su cabello para que la escojan, se maquilla mejor para que la escojan, pone su mejor foto de perfil en la red social para que la escojan. De alguna manera, como somos seres humanos, estamos relacionados con esta idea de que se nos escoja. Pero en la economía del Evangelio de la Gracia, las cosas no trabajan así. Quiero que vaya, por favor, al libro de Marcos nuevamente. Y quiero que vea el versículo 14 otra vez. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Versículo 16. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Noten que cuando Jesús elige a sus discípulos, Jesús va a la Galilea, es decir, va al norte de la Palestina. Jesús no va al lugar donde están los letrados, donde están los estudiados, donde están los educados, donde están los doctores de la ley. Porque si Jesús quisiera elegir ese tipo de gente, ¿a qué ciudad debió de haber ido? A Jerusalén. Pero Jesús no va a Jerusalén a escoger los discípulos. Él toma la decisión de ir a la Galilea, y la Galilea era la zona geográfica menos atractiva de la Palestina. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo la Biblia es que Dios, el Señor Jesús, cuando llama a sus discípulos, no los llama desde la luz. Jesús los llama desde las tinieblas. No sé si en esta hora está viendo esta transmisión, tal vez alguna persona que la noche de ayer estuviste tomando, estuviste bebiendo alcohol. No sé si a lo mejor esta semana estuviste con un hombre, con una mujer en un hotel alojamiento. No sé si a lo mejor meses atrás a lo mejor te has prostituido. Tal vez ahorita actualmente estás viviendo en concubinato, o probablemente eres prófugo de la justicia. La ley de este país te anda buscando. Me llama la atención, queridos amigos y hermanos, que cuando Jesús llama a sus discípulos, los ama como estaban y los llama desde donde estaban. No los llamó desde la luz, los llamó desde las tinieblas. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo número 6.
Lucas 6, versículo 12 en adelante. Lucas capítulo número 6, versículo número 12 en adelante. Este texto está aquí en la pantalla. Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Saltan a la vista los nombres de los discípulos y ahora lo hago de una manera indistinta. Pero salta a la vista, por ejemplo, Simón el Celote. Simón el Celote se le llama, según Lucas, el Celote, porque los celotes en la época de Jesús era un movimiento nacionalista revolucionario. Y era un movimiento que estaba en aversión o en subversión al Imperio Romano. Es decir, era un movimiento revolucionario en contra del Imperio Romano. ¿Y saben ustedes cuál era el propósito del movimiento de los celotes? El propósito de este movimiento revolucionario era exterminar a todos los romanos para que salieran de Tierra Santa por medio de las armas. O sea, era un grupo guerrillero. Era tal vez como lo que conocimos hace tiempo atrás en México como el EZNL. ¿Se acuerdan? Ahí en Chiapas. ¿Saben ustedes que los celotes también eran llamados sicarios? De hecho, Barrabás era considerado uno de los sicarios más peligrosos en la época de Cristo. ¿Y saben por qué a los celotes les llamaban sicarios? Porque los sicarios usaban un arma que se llamaba una sica. Y la sica era como una especie de cuchillo que tenía un mango, y en la extremidad de ese cuchillo tenía una curva. ¿Puedes pasar, por favor, Ayala, please? Discúlpame aquí que te tome solamente para este breve ejemplo. Lo que hacían los celotes es que con esta arma, o esta especie de cuchillo que en la punta era como puntiaguda, como una especie de hoz, era que agarraban a sus víctimas y solamente hacían esto y giraban la cabeza. Gracias. O sea que los celotes, particularmente Simón el Celote, era sicario. En otras palabras, era miembro de una organización terrorista llamada Al-Qaeda en la época de Jesús. Era un sicario. Y a ese llamó el Señor. Quiero que vaya al libro de San Juan, capítulo 18. San Juan, capítulo número 18, versículo número 10. San Juan, capítulo número 18, versículo número 10. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada. Pregunto, ¿de quién era la espada? Correcto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Cuando la Biblia dice que Pedro le cortó la oreja al soldado romano,
Hermanos, Pedro no tenía la intención de cortarle la oreja al soldado. Pedro tenía la intención de cortarle la cabeza al soldado. El problema fue que el soldado se movió, alcanzó la oreja cayó de suerte que allí estaba Jesús. Jesús tomó la oreja, la sacudió y se la volvió a colocar al soldado romano. Hermanos, esta espada que usa Pedro para cortar la oreja del soldado no era la espada del soldado, era la espada que traía Pedro. Es decir, cuando Jesús estaba aquí en su ministerio terrenal, Pedro portaba una espada en su costado. Ahora imagínense ustedes a Jesús en el Sermón del Monte diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi paso dejo, mi paso doy. Y en un costado está Pedro con la espada y en el otro costado está Simón con la sica. Cuando uno analiza la vida de Pedro en los evangelios, podríamos decir, para quienes conocen las historias de Pedro en los evangelios, podríamos decir que probablemente Pedro era bipolar, porque traía dos personalidades. Él luchaba en el interior con dos personalidades. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que hay días que a veces se siente como un ángel, pero otras veces se siente como un demonio. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Bueno, ese era Pedro. Ese era Pedro. Y en la lista de los discípulos aparece también un discípulo muy conocido para nosotros, que es Judas Iscariote. Y le apodaban Iscariote por Isqueriot, el lugar de donde provenía, de una aldea llamada Queriot. La palabra Iscariote significa el niño de Queriot, haciendo referencia al lugar donde procedía Judas. Y algunos han sugerido que Judas no debió de haber estado en la lista de los 12 por una razón. Porque Judas, según algunos, no fue llamado por Jesús. ¿Qué dicen ustedes? ¿Judas fue llamado por Jesús o no fue llamado? Bueno, según Marcos, no lo busque, pero Marcos 3:14 dice que Jesús estableció ¿a cuántos? A 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Entonces, claro que Jesús también llamó a Judas. ¿Y quién era Judas? Se lo voy a leer. Judas. ¿Quién era Judas? Mire lo que dice aquí este Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 70. Estas son palabras de Jesús, esto no lo está diciendo otro discípulo. Estas son palabras del mismo Señor. Y dice en el versículo 70 del capítulo 6 de San Juan: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Según la Biblia, ¿quién era Judas? Así que tenemos a un sicario, tenemos a un bipolar. Tenemos ahora ¿a quién? Tenemos al diablo. Y va a venir otro más a la lista. Y quiero que me acompañen solamente para que lo lean a manera de referencia. Quiero que vayan al libro de Lucas capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5. Versículo 27. Lucas capítulo 5. Versículo 27. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví,
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Quién era Leví? Leví era un publicano. Un publicano en la época de Jesús eran los recaudadores de impuestos. Ese era el trabajo de los publicanos. Pero hermanos, la palabra publicano es solamente un término técnico que se usaba para tildar a los ladrones. ¿Verdad que sí? Era un término técnico que se usaba en el judaísmo para hacer referencia a los ladrones. ¿Saben qué hacían estos desgraciados? Cobraban el impuesto. Vamos a pensar que una persona tenía que pagar $2, pero los publicanos le cobraban 3. Eran 2 para el imperio romano y 1 para ellos. En la Biblia, los publicanos están asociados en el mismo nivel que las prostitutas. De hecho, encontramos 2 referencias en los evangelios donde cuando se habla de las rameras como pecadoras se agrega también a los publicanos. Para un judío, un publicano era un parásito social, era un engendro de las tinieblas, era una lacra de la sociedad. Ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en Mateo 18 donde Jesús habla acerca de la reconciliación con los hermanos? Y él dice: si un hermano tuviere algo contra ti, tú ve en privado y habla con tu hermano. Pero si tu hermano no te hace caso, toma a 2 testigos más, vayan, hablen con él. Y si no se arrepiente, ¿qué dijo Jesús? Tenlo por gentil y publicano. Cuando Jesús dice tenlo por publicano, está diciendo tíldalo de lo peor de lo peor. Mateo, por la naturaleza de su trabajo, era pro imperio romano. Y Simón, el celote, era anti imperio romano. Ahora imagínense estos 2 tipos conviviendo en un equipo de trabajo. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos. Quiero que lo busque. Marcos capítulo 3, verso 17. Marcos 3, 17 dice, hace referencia a otros discípulos más. Marcos 3, 17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Se ha considerado en el mundo evangélico teológico que estos 2 hermanos eran llamados hijos del trueno, o también se puede traducir hijos de ira, hijos de cólera. Pero cuando uno analiza el apellido que les puso el Señor, Boanerges, ese apellido Boanerges está compuesto de 2 vocablos en el griego. Bo, que quiere decir rugir, y anerges, de donde viene la palabra energía. O sea, literalmente Boanerges quiere decir rugir con energía. Hermanos, lo que la Biblia está diciendo es que estos varones, Jacobo y Juan, no hablaban, gritaban. Estos 2 hombres no eran hombres tranquilos, no era de esas personas que inspiraban dulzura, tranquilidad, que te inspiraban paz. Eran hijos del trueno. Del trueno, ¿por qué del trueno? Porque un trueno te da un sacudón y te deja cierto tipo de descontrol.
En otras palabras, Jacobo y Juan eran agresivos, eran iracundos. ¿Recuerdan el relato cuando van pasando por Samaria y le dicen al Señor, ¿quieres? Es la pregunta que le hacen estos dos al Señor. Le dicen, ¿quieres que así como Elías mandemos? O sea, ellos eran los que iban a mandar. Que mandemos que descienda fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos. Eran iracundos, eran arrebatados. Vaya, hermanos, en otras palabras, eran tóxicos. Y en esa lista aparece Andrés, aparece Pedro, aparece Jacobo, aparece Juan, y estos cuatro los podemos colocar en un grupo porque estos cuatro eran pescadores. Según el Talmud, que son las enseñanzas del judaísmo, la tradición del judaísmo, según el Talmud, los fariseos no podían tocar a un pescador porque se contaminaban. Porque para los fariseos, estos individuos, los pescadores, eran unos parias de la sociedad. Aparece también en esta lista, por ejemplo, aparece Tomás. ¿Y quién era Tomás? Era un hombre de cabeza pesimista, era un incrédulo. Cuando los discípulos le dieron la noticia que el Señor había resucitado, les dijo, miren, hasta no ver, no creo. Y aparece también Felipe, que un día le dijo a Jesús, Jesús estaba describiendo a su padre, y Felipe le dice al Señor, mira, está bien todo lo que dices del Padre, pero muéstranos al Padre y nos basta. Felipe y Tomás eran de cabeza pesimista, eran los incrédulos, junto con Natanael, que también la Biblia lo llama Bartolomé, son los mismos. Le dijo un día al Señor, le dijo a uno de sus discípulos de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Podemos agrupar a estos tres con la etiqueta de los incrédulos. Hermanos, miren lo que hace Jesús. Y esto es algo que tenemos que aprender nosotros como líderes, como miembros de la junta directiva de la iglesia. Porque, por ejemplo, hoy en día, cuando elegimos a un hermano para una función en la iglesia, o pensemos en un líder de la iglesia, en un anciano, pensemos en la elección de un anciano de la iglesia. ¿Qué es lo que la Junta de Nombramientos analiza a la hora de nombrar un anciano? ¿Qué es lo que toma en cuenta la Junta de Nombramientos? Pues las cualidades. Se analiza si el hermano viste bien, si tiene buen testimonio, si tiene un matrimonio ejemplar, si sus hijos viven en sujeción a la autoridad de la palabra de Dios, y si por ahí anda fallando en una o en dos, la iglesia, téngalo por seguro, no lo va a nombrar como parte del equipo de liderazgo. Eso es lo que hacemos nosotros, pero eso no hace Jesús. Porque para ser discípulo de Jesús no necesitaba siquiera calificar. Y hermanos, y aquí
voy a entrar a la esencia del mensaje. Y esta es la pregunta. ¿Qué ve Jesús en estos discípulos? ¿Qué ve Jesús en este tipo de gente? ¿Qué mira el Señor en esta clase de personas? Porque estos individuos no dan la talla, no dan el ancho, no reúnen el perfil. ¿Qué es lo que mira el Señor en esta gente? Lo voy a contestar con la Biblia. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29 de 1 Corintios 1. Con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Está diciendo el Señor: te estoy eligiendo como discípulo para que tengas claro que la salvación no depende de ti, sino esta salvación descansa en mi gracia. No sé si esta mañana hay alguien aquí en la iglesia, o tal vez hay alguien que nos está siguiendo por medio de esta transmisión, que te sientes como una basura. Si tú te sientes así, eres apto para ser un discípulo de Cristo. Tal vez le estoy hablando a una mujer que siente que no vale ni un níquel. Eres apta para el reino de Dios. Cuando yo veo la cruz y veo a Jesús colgado en la cruz derramando su sangre, yo digo, para Dios yo valgo. Para Dios yo soy importante. Para Dios yo soy digno de que Él viniera a rescatarme. Gloria a Dios que este llamado no reposa en lo que tú eres, sino reposa en la soberana gracia del Señor. La gracia de Dios está disponible para los borrachos, para los afeminados, para los homosexuales, para los adúlteros, para los golpeadores, para los drogadictos, para los que han estado en la promiscuidad, en la prostitución, para los alcohólicos, para los de mente sucia, para los que tienen corazón depravado. Para ellos es este evangelio de la gracia. No hay justo, dijo el Señor, ni siquiera uno. La sangre que derramó Jesús en la cruz no fue por la gente buena, fue derramada por los pecadores. Y pecadores somos todos. Si tú esta mañana le das gloria a Dios porque has conocido el evangelio, porque has respondido a este llamado, déjame decirte que eres privilegiado. Sin embargo, debes de saber que el hecho de que tú has sido escogido por Dios no significa que tú eres bueno, no significa que tú lo mereces, no significa que tú has sido mejor que otro, sino esto descansa en que en algún momento de tu vida la gracia de Dios te alcanzó. El Señor no te va a dejar así como te encontró.
Su Espíritu hará una obra de santificación en tu vida. Si esta mañana nos está viendo alguien que ha estado alejado de Dios, ha estado en los placeres de la carne y has andado en el mundo, o simplemente consideras que no le has hecho mal a nadie, pero tu corazón ha estado distante del Señor, yo te quiero invitar para que en esta hora tú le digas al Señor: Señor, yo reconozco que soy un pecador, que merezco juicio, que merezco la muerte, pero hoy yo clamo a ti por misericordia y en Jesucristo recibo perdón y salvación. Si tú quieres decirle esta mañana eso al Señor, yo te invito para que hagamos esta oración juntos. Padre, gracias, porque esto nunca ha dependido del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Yo no sé qué cosa buena tú has visto en nosotros para llamarnos, para elegirnos, para que tu Hijo Jesucristo viniera a este mundo a morir de una manera tan cruel, tan vil, a favor de nuestra salvación. Pero hoy queremos bendecir tu nombre, queremos exaltar tu nombre, queremos darle gloria a aquel que la merece, nuestro Señor Jesucristo. Oro por mis amigos que tienen un anhelo profundo y sincero en su corazón de comenzar una vida nueva en el poder de Jesús. Si hay alguien que está siguiendo esta transmisión y tú quieres seguir a Jesús, quieres aceptar a Jesús, te quiero invitar para que arriba de este video busques el link, donde en ese link tú puedes ponerte en contacto con nosotros. No solamente vas a conocer a Jesús, vas a encontrar a una familia que te ama, vas a encontrar también una iglesia que te va a amar. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que están en esta transmisión, gracias por mis hermanos que están aquí en este santuario. Bendícenos desde el más pequeñito hasta el más grande. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos